Bienvenido a un nuevo video de ¿Nunca te pasó qué? En este caso vamos a volver al área de química y vamos a ver un temita que sé que a muchos por ahí al principio le cuesta, pero después una vez que la agarren la mano tranqui que realmente no es tan complicado. Imaginémonos que nos piden averiguar un número de oxidación, nos piden hacer un ejercicio de número de oxidación y no lo recordamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos hacer para aprenderlo un poquito más rápido? Bueno, vamos con eso. Bueno, primero que nada, ¿qué era el número de oxidación? ¿Para qué nos servían? Bueno, el número de oxidación es la cantidad de electrones puestos en juego para formar enlaces. Recuerden que los átomos, ¿sí?, se van a unir porque quieren tener su objeto completo, quieren estar lo más estable posible, quieren entonces estar como juntitos y compartir electrones o ceder y aceptar en los enlaces iónicos, pero quieren estar juntitos. Entonces, al juntarse, ya sea que los electrones estén compartiendo o los estén cediendo y aceptando, va a haber una cantidad de electrones puestos en juego, ¿sí? Por eso antes de esto hemos visto algo sobre enlaces químicos. Esos electrones puestos en juego representan el número de oxidación. Ahora, este número de oxidación, tenemos algunas reglitas prácticas para tratar de tener en mente algunas cosas que se dan todo el tiempo, que son las más comunes, que no podemos olvidarnos, pero realmente cada uno va a tener su técnica, cada uno va a tener su forma de estudio, va a tener su forma de aprender más rápido algo. Algunos van a hacerlo con un gráfico, otros práctica, práctica, práctica. Pueden hacerse un dibujo en un afiche, pueden hacerse algo con imanes, pueden hacerse algo en un pizarrón, pueden hacerse algún jueguito que siempre está bueno para practicar más o menos dónde están ubicados los elementos en la tabla y con ello el número de oxidación. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, en cuanto a reglitas prácticas, hay algunas que estamos viendo acá que las recomiendo tenerlas siempre en mente, ¿sí? Esto se cumple prácticamente siempre. El oxígeno, en la gran mayoría de compuestos que vamos a ver, sobre todo en los compuestos que vamos a ver que tienen tres elementos, ¿sí? Por ejemplo, los oxosales, por ejemplo, los oxoácidos, ¿sí? El oxígeno lo van a encontrar siempre actuando con -2, ¿sí? Siempre con -2. Van a haber algunos casos muy especiales, que es los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno o oxigenada, o los superóxidos, en los cuales sí actúa con -1, actúa con -1,5. Pero son muy poquitos, ¿sí? Normalmente el oxígeno, podemos tomar alguna regla general de que generalmente va a estar con -2, ¿sí? El hidrógeno. ¿Puede actuar con -1 el hidrógeno? Sí, por supuesto, cuando estemos hablando de hidruros metálicos, que realmente no son los compuestos más usados en las reacciones químicas. Por ahí nos vamos a encontrar con alguno que otro, pero generalmente el hidrógeno va a actuar con +1, ¿sí? En todos los ácidos que usamos nosotros actúa con +1. Entonces, es el número de oxidación que más tenemos que asignar al hidrógeno. Y estos dos elementos, tanto el oxígeno como el hidrógeno, realmente son los que más vamos a estar viendo en un montón de compuestos y vamos a estarlo utilizando sobre todo con esos números, así que son los que tenemos que tener en la cabeza. Ahora, cualquier átomo que esté aislado o moléculas, ¿sí?, ya sean diatómicas o que tengan o compuestos neutros, su número de oxidación es 0, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo el átomo de hidrógeno. Bueno, el átomo de hidrógeno así como solito no lo voy a encontrar, pero sí lo voy a encontrar como hidrógeno diatómico. ¿Y qué número de oxidación tiene el hidrógeno allá adentro? Bueno, los dos hidrógenos tienen número de oxidación 0. Si bien están compartiendo electrones, son los dos exactamente iguales, entonces no puedo decir que uno es -1 y otro +1. Directamente digo que esto tiene un número de oxidación 0, el hidrógeno tiene un número de oxidación 0, y lo tomo como un compuesto así, completo, compuesto, como está, ¿sí? Si me encuentro con, no sé, el flúor, pasa exactamente lo mismo. No voy a ver el flúor así, sueltito en la vida. Lo voy a encontrar así. Entonces eso tiene un número de oxidación 0, listo, lo pongo todo junto. Ahora, otros elementos, que sabemos que hay 7 que son diatómicos, pero los otros elementos siempre están solitos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el calcio. Por ejemplo, no sé, el azufre. ¿Y qué número de oxidación van a tener? Bueno, cuando estén así solitos, aislados, tranquilos, número de oxidación 0. Lo mismo va a pasar con los compuestos. Cuando yo tengo un compuesto que es neutro, si que me han dicho que no tiene carga o que me dicen, no sé, ácido sulfúrico, es un compuesto. Los compuestos, de por sí, no tienen carga, ¿sí? Entonces, todo esto, el compuesto en sí, no tiene carga. Eso tengo que tenerlo muy en cuenta. Y también, para que esto, así completo, no tenga carga, tiene que haber un equilibrio entre los elementos que hay acá adentro y la sumatoria de los números de oxidación de todos estos elementos tiene que ser 0, ¿sí? Porque el compuesto en sí, como es un compuesto que está así solari, tiene que ser neutro.
Ahora, ¿qué número de oxidación tiene el azufre? Bueno, no me acuerdo capaz, pues recién arranco a ver estos temas, pero sí sé estas dos reglas básicas. Sé que el hidrógeno actúa con +1 en todos estos compuestos que estamos usando y el oxígeno con -2. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay dos hidrógenos que tienen número de oxidación +1. +1 por 2 es +2. El azufre no tengo ni idea. Oxígeno. Son 4 oxígenos con carga -2. 4 por -2, -8. Y esto me tiene que dar 0, porque el compuesto tiene que ser neutro. Entonces, ¿qué carga tiene el azufre para que esto me dé 0? Paso el 8 sumando, paso el 2 restando, 8 menos 2, 6. Entonces, descubrimos que este tiene número de oxidación 6. Fíjense cómo lo hemos sacado de contexto usando esta regla práctica tan bonita que tenemos acá. De la misma forma, cuando tenemos iones, ya sea cationes con carga positiva o aniones con carga negativa, el número de oxidación que rodea a ese ion es la carga, ¿sí? Porque ha sido el número de electrones puesto en juego para que llegue a ser ion. Entonces, por ejemplo, si me hablan del ion calcio, su número de oxidación es +2. Si me hablan del anión cloruro, su número de oxidación es -1. De la misma forma, cuando tengo un ion un poquitito más grande, que son los que por ahí han visto en los oxoácidos o oxosales, se puede encontrar, por ejemplo, con el anión nitrato. Nitrato de saber qué número de oxidación tiene el nitrógeno. ¿Cómo que no puedo saber el número de oxidación del nitrógeno? Si es el nitrato, sé que es +5. Ah, y si no me acuerdo y lo tengo ahí escrito, ¿cómo sé qué número de oxidación tiene el nitrógeno? Muy sencillo. La suma de los números de oxidación de los elementos que hay acá adentro me tiene que dar -1. Porque la sumatoria de todos estos elementos, ¿sí?, tiene que ser igual a la carga de este anión. No es que el oxígeno tiene carga -1, el anión completo tiene carga -1. Entonces, la carga del nitrógeno, que no me acuerdo cuál es, más la carga del oxígeno me tiene que dar esto. Ahora, son 3 oxígenos y dijimos que los oxígenos tienen carga -2 normalmente. -2 por 3, -6. Entonces, esto me tiene que dar, 0 no, -1, porque esto es un anión. -1. Ahora sí, entonces el 6 que está restando lo paso sumando, me queda x igual a -1 más 6, esto me va a dar 5. Y ahí sacamos que la carga del nitrógeno en el anión nitrato, y por lo tanto en todos los nitratos y en el ácido nítrico, la carga de ese nitrógeno va a ser 5. 5 positivo, por supuesto, más 5. ¿Sí? Estas reglitas prácticas nos van a ayudar un montón a trabajar con los números de oxidación, así que tengámoslas en mente, aprendámoslas a usar, practiquémoslas. Cada vez que hagamos un compuesto, tratemos de sacar el número de oxidación de esos elementos que por ahí nos está costando. Empecemos a asociar los elementos con su número de oxidación a los aniones, a los cationes que vamos viendo, tratemos de irlos memorizando y aprendiendo de esa manera. La práctica hace al maestro, dicen, así que vayan por ese lado. Ahora, hay una tablita muy importante, muy linda, que lo tienen en los apuntes, si no pídanla, que es esta que está acá. No hace falta que se sepan la tabla periódica entera, pero sí por lo menos estos elementos, porque son los que van a aparecer en el 99,9% de los ejercicios y compuestos que ustedes van a estar haciendo, realizando, defendiendo, etc. Entonces, si ustedes más o menos se conocen estos elementos, saben más o menos dónde están, saben más o menos cómo se comportan, o a qué otros elementos asociarlos, porque por ejemplo, el antimonio no lo van a usar casi nunca en su vida, pero si lo asocian al arsénico y al fósforo, saben que se comporta así, ya está. Ya sé que está ahí, que se comporta como los otros, entonces yo me estudio este, y sé que los que están abajo se comportan igual, y listo. No hace falta que me sepa qué hace el arsénico o el antimonio. Tengo que saber qué hace el fósforo, y seguramente los de abajo hacen lo mismo. Si sé lo que hace el azufre, los de abajo hacen lo mismo que el azufre, ¿sí? Y así más o menos se mueve eso. Entonces, ¿cómo vamos a aprender los números de oxidación? Bueno, los primeros los van a usar todo el rato, así que se los van a ir aprendiendo a poquito. Y los otros, como les digo, por asociación. Pero, fíjense un detalle. El hidrógeno acá está como metido porque no es un metal. Pero bueno, todos los elementos del grupo 1 siempre actúan con +1. Que sí, que el hidrógeno a veces, los hidruros actúan con -1. Pero si no, todos estos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, siempre, no importa en dónde estén, actúan con +1. ¿Sí? Al igual que todos los del grupo 2, actúan con +2. ¿Sí? Fíjense acá tienen BK. Están pidiendo una beca a alguien. Al señor Vara. ¿Sí? Beca para el señor Vara, están todos en el grupo 2. ¿Sí? Por darles un ejemplo. Memotécnico.
El magnesio siempre está en el grupo 2 y está entre dos elementos muy importantes, así que tienen que saber que está acá. Está entre el sodio y el calcio, es una especie de L rara. Bueno, ahí está el magnesio, que está también en la esquinita esta, donde la tabla periódica como que se corta, empieza un elemento de transición. Entonces, todos estos que están en el grupo 2 tengo que saber más o menos que están ahí. Capaz no me acuerdo quién está arriba, quién está abajo, pero tengo que saber que están acá. ¿Sí? El B, el Va, el señor, el calcio y el magnesio. Este va a aparecer muy poco. ¿Sí? Y que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y cesio están en el grupo 1. 100%. Esos números de oxidación los tenemos que saber siempre, no nos podemos olvidar. Lo mismo si nos vamos al otro lado, tenemos los representativos no metálicos de este lado. Todo esto que están acá son los representativos no metálicos, que tengo que saber más o menos dónde están. Por ejemplo, el flúor. ¿Qué número de oxidación tiene? Menos 1. ¿Y qué otro? Menos 1. ¿Y qué otro? Menos 1. Ya está, no tiene otro. ¿Sí? Entonces, el flúor está como fácil. Y el resto de los halógenos que tenemos acá son todos iguales. Entonces, si yo me sé el cloro, que actúa con menos 1, con más 1, más 3, más 5, más 7, el bromo es lo mismo, el yodo es lo mismo. Acá hay un detalle. Fíjense que todos estos tienen un número de oxidación, generalmente a veces tiene más, pero generalmente es uno solito, negativo, y todos los otros son más bien positivos, excepto por ejemplo estos, este tiene varios, etc. Pero fíjense que el número de oxidación negativo es el que usan cuando trabajan con hidrógeno en los haluros no metálicos, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? O acá, ahí van a actuar con el número negativo. Y también cuando hagan sales, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Sales binarias. Entonces, en los haluros no metálicos, que pueden llegar a ser hidrácidos como este, o las sales binarias, van a usar su número de oxidación negativo. Pero fíjense que es muy sencillo si más o menos sé dónde están, porque el número de oxidación negativo de todos estos es menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. El de todos estos es menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Este, por supuesto, no forma sales binarias, me refiero. El de todos estos es menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, que sí, por ahí van a encontrar un menos 1, menos 2, pero siempre en las sales binarias, digamos, o en el hidruro que van a usar, que es el amoníaco, van a usar el menos 3, parte del menos 3, el menos 3, el menos 3. ¿Y qué sigue? Menos 4, y este también es menos 4. Este es como la excepción de la regla que vuelve a ser menos 3. Pero si no es menos 1 todos estos, menos 2 todos estos, menos 3 todos estos, menos 4 todos estos, y acá baja el menos 3. Punto. Ahí tengo los negativos ya en la cabeza. ¿Por qué dije que el oxígeno no va a formar sales binarias? Porque si el oxígeno está con un metal, es un óxido, ¿sí? No una sal binaria. Bien, entonces ya tenemos los negativos en la mente. Vamos a los positivos que tenemos de este lado. Bien, este no tiene positivo, así que chao. Este no tiene positivo, así que chao. ¿Sí? Y después, si estos dos los obviamos, todos estos tienen más 1, más 3, más 5, más 7, más 1, más 3, más 5, más 7, más 1, más 3, más 5, más 7. Estos tienen 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Sí? Fíjense que justo los agujeros que queden acá los cumplen estos. El 1, este tiene el 2. Tiene el 3, este tiene el 4. Este tiene el 5, este tiene el 6. Este tiene el 7. ¿Sí? Entonces, más o menos hay una relación que me lo puedo aprender así. Fíjense que acá donde están los agujeros, 2, 4, 6, le falta el 3, le falta el 5, que están acá. Acá, acá, acá y acá. El 4 se ve muy poco, igual que el más 2 y el más 1, de lo van a ver como casos especiales del nitrógeno. Pero los más normales son el 3 y el 5, que son los mismos que tiene todo su grupo. ¿Sí? Y así como acá está el 3 y el 5, fíjense que el 2 y el 4 son los que siguen acá y acá. Y acá queda un agujero que es el 3, y el 3 justamente es el que está acá. Entonces hay como reglitas, hay como formas de irse aprendiendo el número de oxidación en función de en dónde están en la tabla. ¿Y para qué usan estos números de oxidación positivo, todos los que están acá? Lo usan para formar óxidos no metálicos, lo usan para formar oxoácidos, para formar los aniones de las oxosales. Entonces tengo que conocerlos, ¿sí? Porque después de esos números de oxidación van a seguir los nombres, entonces súper, mega importante. Luego, el aluminio, sabemos que está ahí solito, sabemos que el aluminio es más 3 o más 3. Entonces no tenemos otra opción, ¿sí? Ese va a estar entre todo sencillo. Ahora, ¿qué pasa con los metales de acá, que son los que generalmente complican la vida de las personas? Bueno, siguiendo el grupo del carbono, el silicio, que son más 2 más 4 más 2 más 4, ¿sí? Tenemos el estaño, que también es más 2 más 4, y el plomo, que se asocia mucho al estaño, se comportan muy similar, y también es más 2 más 4. Y acá me gusta imaginar que hay un hermanito, que por supuesto no está acá porque es un metal noble, pero fíjense que el platino, el
el nombre del elemento químico, o en realidad el símbolo del elemento químico platino, Pt, es muy parecido a Pb y casualmente tienen los mismos números de oxidación. ¿Sí? Si bien este casi no reacciona y este un poquito más, podríamos decir que si queremos los números de oxidación del platino, podríamos imaginarlo como que está cerquita de estos porque son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, asociándolo de alguna manera, me puedo recordar el número de oxidación del platino, pero recordemos que es un metal noble, que está acá con el oro, con la plata, ¿sí? Con el platino justamente, el mercurio, que prácticamente no reacciona. Bien, ahora, una vez que ya nos sacamos a esos de encima, esos tres que son como especiales aparte, vamos a ver cómo podemos asociar a todos los demás. Bueno, todos los de acá, desde el cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel, todos son más 2 más 3. Todos son más 2 y son más 3. Y listo. Esos son los números de oxidación que usan como metales. Ya vamos a hablar de lo que está entre paréntesis, pero después. Este más 2 más 3, más 2 más 3, más 2 más 3, más 2 más 3, más 2 más 3 y listo. ¿Sí? Y que después, bueno, a estos dos, si los pintamos a todos en un verdecito o amarillito, a esto yo lo pintaría un poquito diferente, ya vamos a hablar un segundito de eso. Pero son todos, tengámoslo ahí, más 2 más 3, su número de oxidación. Y después tenemos todo este grupete de acá, que fíjense que tenemos cobre, que tiene 1 y 2. Este 2 es como que se pegotea para la derecha, ¿sí? Porque después estos dos se quedan con el 2 que tiene acá, tenemos un 2 acá y tenemos un 2 acá. Y ese 2 continúa acá, que vuelve a ser 1, 2, igual que el cobre y el mercurio son 1, 2. Y es como que el 2 de la derecha se queda pegado en estos dos y el 1 de la izquierda viene para abajo, porque ese 1 es el 1 que tiene la plata. Y es el mismo 1 que vuelve a aparecer acá. Solo que el oro tiene una particularidad. Tiene 1 y tiene 3. No es 1, 2, como el cobre y el mercurio. Es 1, 3. Entonces es un poquitito diferente. Y como es un poquitito diferente, tengo que analizarlo aparte. ¿Sí? Fíjense cómo de a poquito, con unos colores, asociando elementos con otros elementos, podemos irnos aprendiendo el número de oxidación o podemos más o menos pensar de dónde pueden llegar a salir. ¿Sí? Yo me acuerdo en la facultad que mucho asociaba el cadmio con el calcio, simplemente porque el símbolo químico era parecido, entonces los dos eran más 2. ¿Sí? Por supuesto no tiene nada que ver, porque están re lejos en la tabla, pero bueno, después lo empezó a asociar con el zinc, al principio lo asociaba con este. Y bueno, eso es casi todo. Lo último que vamos a mencionar son justamente los que están acá entre paréntesis, este más 6, más 4, más 6 y más 7, que son números de oxidación que sí son del cromo y sí son del manganeso, pero eso los usan para formar compuestos ternarios. ¿Qué queremos decir con esto? Los usan para formar óxidos, pero que serían óxidos más ácidos, y esos oxoácidos después, estos óxidos ácidos, después lo que hacen, como bien son anhidridos, óxidos ácidos, forman ácidos. ¿Sí? El ácido crómico, el ácido mangánico, permangánico, y esos son los que forman justamente los aniones que nosotros conocemos. Cromato, dicromato, manganato, permanganato, ¿sí? Manganito. Entonces, justamente, todos estos, ¿sí? Cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel, actúan con más 2 o más 3 cuando actúan como metal, como catión, pierden electrones. Ahora, ¿sí? Si estos dos quieren actuar con más 6, más 4, más 7 o más 4 en caso de manganeso, lo que hacen es hacer anhídridos, lo que hacen es hacer ácidos, lo que hacen es formar los aniones de las oxosales, pero eso también lo han visto como casos especiales del cromo y casos especiales del manganeso. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que les puedo comentar sobre iones. ¿Sí? De todas maneras, es muy recomendable, perdón, sobre el número de oxidación, muy recomendable que cada uno vaya formando su método de estudio, muy recomendable que practiquen cada números de oxidación diferentes, que vean los elementos en la tabla, que los asocien en los grupos, que los pongan con colores y de vuelta. La práctica es el maestro, practiquen, ¿sí? Formación de compuestos, practiquen el número de oxidación y a medida que van formando compuestos, traten de asociar los elementos según dónde están con su número de oxidación y luego con los aniones o los cationes que forman. Van a ver que hay muchas relaciones y les va a ayudar a encontrarlos más rápido. Mucha suerte y nos vemos en la próxima.